15 de octubre, Santa Teresa de Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Hoy celebramos a esta gran santa, Santa Teresa de Jesús, y el Evangelio que nos propone la liturgia es este de la oración del júbilo del Señor, porque lo dice, se dirige al Padre con todo júbilo, con toda alegría. Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los pequeños. Y luego aquello de nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Santa Teresa fue una grande y también, además de conocerla como Santa Teresa de Ávila, se la llama Teresa la Grande, para diferenciarla de las otras Teresas. Por supuesto también igualmente grandes, pero también todas, incluso la de Ávila, pequeñas ante Dios, que conocieron al Padre porque el Hijo se lo reveló y vivieron y enseñaron a vivir en el reino de los cielos, ya desde aquí. No en vano, dos de estas Teresas son doctores de la Iglesia. La primera ha sido ella, Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, y la otra es Teresa Niño Jesús, es decir, la Teresa de Lisieux. Dicho esto sea al pasar, ¿no? Hay otras dos Teresas también santas que son también del Carmelo, Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, y Teresa de los Andes. La otra gran Teresa, la pequeña Teresa de Calcuta. Todas ellas han sido sabias, no según la sabiduría humana, aunque Teresa Benedicta fue una gran filósofa, sino la sabiduría divina que las hizo santas. Por eso es muy apropiada la primera lectura del libro del Eclesiástico, donde dice que el que teme al Señor alcanza la sabiduría. Y es lo que se repite en todo el Antiguo Testamento. El santo temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ese santo temor que es temer ofender a Dios, ofender a su amor, es lo que tan maravillosamente refleja aquel soneto que fue atribuido a Santa Teresa, aunque no hay pruebas contundentes que haya sido ella, pero bueno, podría haber sido. Y que nada menos que el gran don Marcelino Menéndez Pelayo lo incluyó entre las mejores 100 poesías de la lengua castellana. Es aquello de, bueno, muchos lo conocerán, pero es bueno repetirlo. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Yo creo que algunos escuchando lo habrán repetido conmigo, ¿no? Porque es conocido, muy conocido. Es decir, Dios no es solo el que presenta el salmista en el Salmo de hoy, temible, terrible entre su corte, Señor de los ejércitos, sino el Dios también que revela a Jesucristo sobre todo. Él
el mismo Dios encarnado en la cruz, el Dios del amor, el Dios de la misericordia. Por eso, como clama también el salmista, nosotros podemos decir: cantaré eternamente las misericordias del Señor. Y vamos un poco a la vida de Santa Teresa, una corta biografía haremos. Nace en Ávila, el 28 de marzo de 1515, en la casa señorial de don Alfonso Sánchez de Cepeda, que era de raíz judía, porque el abuelo de ella era judío que había converso, y doña Beatriz Dávila de Ahumada. Eran 10 hermanos, y 2 hermanastros tenía, pues su padre tuvo 2 hijos en un matrimonio anterior, había enviudado, y se casa en segundas nupcias con doña Beatriz de Ahumada. Desde muy pequeña, Teresa manifestó interés por la vida de los santos y también por las gestas de caballería, porque era lo de la época. Cuando tenía 6 años, hace una travesura, una fuga con su hermano Rodrigo, porque quería convertirse en mártir en tierra de moros. Pero esta fuga fue frustrada por el tío, que lo descubre aún a vista de las murallas, la famosa muralla de Ávila. Entonces juegan a ser ermitaños, haciéndose una cabaña en el huerto de la casa. Este Rodrigo terminará yendo, Rodrigo Cepeda, y muy conocido, ¿no?, en América. En España en ese momento había un espíritu de aventura, pensemos que hacía poco que había sido descubierta América, y espíritu de conquista. Parten guerreros a Flandes, conquistadores a América. Pero aquí volvemos a Teresa. Teresa era mundana cuando chica, jovencita. Le gustaba coquetear y la corteja un primo suyo. Su madre muere cuando ella tiene 13 años, apenas 13 años, en 1528. Y entonces ella le pide a la Virgen que la adopte como hija suya. Pero, dice, según ella cuenta, sigue siendo enemiguísima de ser monja, no quiere para nada ser monja. Su padre ve con malos ojos esa relación con su primo y decide internarla en el Colegio de Gracia, en 1531. Fijémonos, en el año 1531, cuando aparecerá la Virgen en México, en Guadalupe, ¿no? Ahí estamos, para hacer comparación. Y también estamos en plena época de Lutero. Bueno, pero de pronto se le va planteando el tema de la vocación religiosa como una alternativa, aunque sigue atrayéndole el mundo. Y como decía, su hermano Rodrigo parte a América. Una amiga suya ingresa en el convento de la Encarnación y al final ella, por sus diálogos con esta amiga, se convence de su vocación e ingresa en ese mismo convento ante la posición de su padre. 1535 fue, su padre no quería. En 1537 sufre una dura enfermedad que la acarreará toda la vida. Ella no mejora, la saca el padre del convento, no mejora, llega a estar 4 días inconsciente, tanto que la dan por muerta. Finalmente se recupera, vuelve a la Encarnación 2 años después, aunque tullida por las secuelas. Y para valerse por sí misma todavía necesitará 3 años más. En aquella época la vida conventual era muy relajada, es decir, salían, entraban, había mucho contacto con el mundo. Además eran muchas, eran 200 monjas. Y Teresa tiene como un descontento con ese régimen, con esa vida. Aunque ella además tenía una celda muy, muy cómoda y muy bonita, con una gran vista. Cuando tenía 39 años, y ya llevaba 19 años como religiosa, porque había entrado a los 20 años, llora ante un Cristo llagado, y le pide fuerzas para no ofenderle. Y desde ese momento su oración mental se llena de visiones, de estados sobrenaturales,
Es conocida ella como mística sobre todo. Pero también esos regalos que Dios le hace los alterna con periodos de gran aridez, de gran sequedad. Recibe muchas visiones, muchas experiencias místicas elevadas. Y en una visión muy viva y terrible del infierno es la que le produce el anhelo de querer vivir su entrega religiosa con todo rigor. Y eso es lo que la lleva a la reforma del Carmelo y a la primera fundación que él hace ahí en Ávila, que es el convento de monasterio de San José en Ávila. Pero esta primera fundación fue una aventura tremenda, totalmente probada con todo tipo de altibajos. El confesor la prueba un día, el otro día dice que no, el provincial la apoya con entusiasmo, pero luego se retira. El obispo, que nunca había dudado de Santa Teresa, cuando llega el momento titubea, y parece que todo fracasa. Y Teresa, siempre obediente, se retira a su celda sin poder hacer nada. Luego parte a Toledo, y eso lo hace por obediencia, y esta distancia va a favorecer que empiece a haber progresos en el monasterio de San José de Ávila. Había sido fundado el 24 de agosto de 1562 y encontró una terrible hostilidad proveniente de la iglesia, que se veía como que la iglesia local, ¿no? Además, ninguneada en su autoridad. Y incluso quieren derribar el convento, toda la ciudad está alborotada. Teresa debe abandonarlo, dejando a las 4 novicias solas, para volver a su celda en la Encarnación. Solo se podrá incorporar un año después. Y claro, pasará además de aquella celda amplia a las estrecheces de San José de Ávila, porque era pequeño y austero hasta el extremo. Y parece que al comienzo esa fundación, esa refundación, la nueva orden, la reforma del Carmelo tendría solo ese monasterio. Hasta que Teresa vuelve a llorar al saber que las necesidades de misiones en América son importantes. Y escucha en oración esto: espera un poco, hija, y verás grandes cosas. Bueno, luego le vendrán entonces instrucciones y autorización para fundar más conventos. Y ahí comienza una actividad tremenda, intensísima, que solo terminará con su muerte. Y ahí tendrá por un lado el gobierno de la orden, por otro lado fundación de nuevos conventos, redacción de libros, los cuales le obligaban, por obediencia lo hacían. Y nunca perdió el buen ánimo ni la esperanza, porque confiaba que no era su voluntad, sino la de Dios, y que todo se arreglaría con la providencia de Dios, y siempre así fue. En total fundó 17 conventos. El primero fue el de Ávila, el último el de Burgos, en 1582, que fue el año de su muerte. A estos conventos hay que sumar el primero del Carmelo masculino, que funda con San Juan de la Cruz, en Duruelo. Yo voy diciendo esto y me recuerda que haber estado en estos lugares, ¿no? Santa Teresa conoció a San Juan de la Cruz en Medina del Campo, cuando ella tenía 52 años y él tenía 24. Y le convenció para unirse a la reforma. Así que San Juan de la Cruz dejó sus planes, los planes que él tenía, él quería retirarse a la Cartuja del Paular, pero lo convence la santa. La última fundación, la de Burgos, y regresando de allí es llamada por la duquesa de Alba, a Alba de Tormes. Teresa está enferma, está agotada, muere la noche, atención, entre el 4 y el 15 de octubre. Esto yo a veces hacemos juego con estos hijos. Murió el 4 y fue enterrada el siguiente día, que fue el 15 de octubre. Dice, no, ¿cómo el 5? No. 4 al 15 de octubre, porque justamente en 1582, en ese momento, comenzó el calendario gregoriano,
¿eh? Fue el cambio del calendario juliano al gregoriano, así que se le agregaron esos días, 5 días se le agregaron. Es decir, el 5 se volvió 15 de octubre. Bueno, por eso se celebra el 15 de octubre, con el calendario gregoriano. Y muere sin haber publicado ninguna de sus obras, sin haber logrado fundar en Madrid lo que ella quería y sin haber separado la orden de descalzos de la de calzados. Y con dudas también sobre si su monasterio se podría mantener con el espíritu que ella había fundado. Como decía Teresa, si escribió por obediencia, porque por iniciativa suya escribió muy poco. Y los superiores querían, porque sabían que era importante las experiencias que ella tenía. Escribir le supone un esfuerzo importantísimo, lo hace en ocasiones ocupando la otra mano con la rueca. Y ella misma lo cuenta. Dice, casi hurtando el tiempo y con pena porque me estorbo de hilar y por estar en casa pobre y con hartas ocupaciones. La Inquisición vigiló de cerca sus escritos, porque eran momentos del cisma en Europa y porque temían que se pudiese alejar en algún punto de la ortodoxia, de la recta doctrina. Su vida es fiel reflejo de lo que avisaba a sus monjas, que las gracias recibidas en la oración son para darnos fuerza en el servicio a los demás. Bueno, doctora de la Iglesia fue proclamada por Pablo VI en 1970. Es la primera mujer de las 3 actuales doctoras de la Iglesia, seguida por Santa Catalina de Siena, junto con Santa Catalina de Siena, y la otra fue la carmelita descalza Santa Teresita del Niño Jesús. Mucho más se podría decir sobre esta santa, ¿no? Y también hablando de ella, a mí me recuerda la Madre Maravillas, ¿no? Que también es otra reformadora, si se quiere, también carmelita, tan conocida en Argentina, sobre todo, yo creo. Y además las grandes fundaciones que tuvo. Ya de ella hablaremos en otra oportunidad. Alabado sea Jesucristo. Santa Teresa de Jesús ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.